Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla es la magíster Vicky Alata Linares. En esta sesión, ya habiendo realizado en las dos sesiones anteriores, con lo que corresponde al diseño metodológico y el diseño muestral, en esta sesión número 10 revisaremos la recolección y procesamiento de datos. La recolección de datos. La recolección de datos viene a ser todo un proceso, ¿no? Que como parte de la metodología es necesario que podamos determinar qué tipo de método de recolección de información vamos a utilizar y qué tipo de instrumento, ¿no? podríamos también utilizar para poder recoger esa información o esos datos. Para lo que se tiene que tomar en cuenta, casualmente, es los objetivos que ya hemos planteado en un primer momento, identificar cuáles son esas variables de estudio para que de ahí podamos elaborar ciertas preguntas o identifiquemos de repente qué es lo que queramos medir, ¿no? Con estos instrumentos que voy a construir. A esta etapa o a este proceso se debe dar bastante importancia a la construcción del instrumento o a la elaboración de este instrumento, que de acuerdo a cómo esté construido o al tipo de instrumento que nosotros hemos elegido, o también puede ser, ¿no?, que nosotros construyamos o que busquemos, ¿no?, un instrumento ya validado en lo que corresponde a los antecedentes o, ¿no?, en algún artículo científico en los cuales publique, ¿no?, un instrumento ya validado, se puede utilizar este. Pero si no, tenemos que construir con todas las etapas que requiere, ¿no?, para la construcción de un instrumento. Este instrumento tiene que ser de calidad, ¿no?, de calidad que me permita recoger esos datos, ¿no?, o esa información que va a ser prácticamente la base para procesarlos luego y para poder ver el análisis de estos datos y luego sacar ciertos resultados cuando ya se haga el trabajo de campo. Técnicas cuantitativas. Aquí podemos diferenciar dos grandes grupos. Tenemos las técnicas conversacionales y las documentales. En las conversacionales tenemos la entrevista personal y documentales las encuestas, por ejemplo. Aquí se puede utilizar los cuestionarios. Tenemos otras que podemos también registrar en unas fichas de registro que son datos recogidos de, por ejemplo, de historias clínicas. Las técnicas de recolección de datos como la entrevista, en este caso ya vemos que tanto para análisis cuantitativo como cualitativo también se puede utilizar. En esta ocasión una entrevista individual, en el caso de análisis cuantitativo, pero vamos a hacer una revisión de la entrevista, ¿no? ¿Qué es una entrevista? Tipos de entrevista y de qué manera es que cada una puede formar parte de nuestra investigación. La entrevista sabemos que es una comunicación interpersonal que está establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con la finalidad de obtener respuestas, ¿no? Respuestas que van a ser verbales, ¿no?, orales, en las cuales el sujeto de estudio va a responder a las interrogantes que el investigador plantea de un tema propuesto, ¿no?, ante un problema que se está investigando. Hay dos tipos de entrevista, la entrevista estructurada y no estructurada. Tipos de entrevista, entonces habíamos dicho que existe dos tipos, la estructurada y no estructurada. La estructurada es una entrevista dirigida que sigue un esquema o una entrevista planificada con preguntas que van a recoger, ¿no?, respuestas o que van a recoger información de acuerdo a al
problema planteado, ¿no? Pero ya es más planificado. En cambio, la entrevista no estructurada o semiestructurada es una entrevista flexible, no es rígida, donde el informante o el entrevistado tiene toda la libertad para poder narrar sus experiencias. De acuerdo a la pregunta establecida, el informante narra de manera explayada todas sus experiencias, da sus opiniones, ¿no? Todo sus lo que quiera informar, ¿no? Y entonces el entrevistado en una grabadora va a poder recoger todas las respuestas del entrevistado y luego de ahí seleccionarla, codificarla y todo lo que significa el proceso de procesamiento de esta información, que es diferente, ¿no? Que es diferente a la que utiliza un tipo de investigación cuantitativa, ¿no? Una entrevista semiestructurada, una estructurada lo utiliza prácticamente un tipo de análisis cualitativo, ¿no? En el panel se repiten a las mismas personas las mismas preguntas, pero en tiempos diferentes. Y se hace, bueno, se vuelve a hacer las preguntas en base a sus respuestas. Y la focalizada es referida solo a un aspecto determinado y la repetida parecida al panel, pero solo con muestras distintas de individuos, ¿no? Vamos a repetir la misma pregunta, pero a grupos diferentes o a muestras distintas, ¿no? En la repetida. Otra técnica es la encuesta o el censo. El censo específicamente va a medir o se va a poder obtener la información de la totalidad de una población, o sea, toda la población. Cuando uno va a medir toda la población, se dice que es un censo, ¿no? Y si mido parte de esa población o varias partes de esa población, puedo aplicar la técnica que es la encuesta. Entonces esta encuesta va a permitir obtener información de una fracción de la población o de varias fracciones también, cuidadosamente seleccionada por métodos estadísticos, ¿no? Luego, para esta encuesta, entonces podemos utilizar como instrumento a los cuestionarios o también a entrevistas, ¿no? Entrevistas individualizadas. En este caso vamos a trabajar más adelante en las diapositivas posteriores y vamos a revisar bastante lo que es la construcción de estos cuestionarios. El cuestionario es un instrumento que se utiliza en la técnica de la encuesta. Este cuestionario es un formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. Viene a ser entonces un conjunto, ¿no? Estamos hablando de cuestionario, es un conjunto de preguntas en las cuales va a medir, ¿no? Una o más variables de estudio. E inclusive se utiliza, ¿no? un cuestionario quizás para medir una variable y otro cuestionario para medir otra variable. Bien, el cuestionario puede aplicarse para un grupo o varios grupos de estudio en la que puede estar o no presente el investigador. Es decir, el investigador al estar presente va a dirigirse al grupo de estudio, presenta el cuestionario con ciertas características que debe tener el cuestionario, con una cantidad de ítems o preguntas, y el investigado tiene que responder en un momento indicado, ¿no? O en el momento que el investigador lo requiere. Bien, o también puede ser enviado este cuestionario vía mail, en la cual el grupo de estudio va a devolver.
de la misma forma. Hay ciertas ventajas y desventajas en la utilización de este instrumento. Una de las ventajas es que es relativamente, el costo es bajo. Si es que es por vía mail, es bastante bajo. Bueno, si es una gran cantidad de estudiantes, entonces el costo se referirá a las copias, ¿no?, de este cuestionario. Hay una mayor capacidad para dar información, de tal forma que se va a obtener una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información sobre, está relacionado también con el tamaño de la muestra que se tenga, ¿no? Y la aplicabilidad también es en un periodo bastante breve, ¿no?, bastante corto, no se requiere de mucho de tiempo. Hay una gran facilidad para obtener esta información, de poder cuantificar, analizar, es decir, de ingresar todo está en una base de datos, ¿no?, y poder luego analizar. Una de las limitaciones o de las desventajas al utilizar este tipo de instrumento es que es poco flexible, porque bueno, ya está establecido, hay preguntas que hay que construir antes. La información no puede variar ni puede profundizarse, tal cual está establecida, la cual está validada y pasa por un proceso de validación y confiabilidad, que son dos criterios, y la objetividad también, que son tres criterios muy importantes que debe tener este cuestionario, ¿no? Pasar por esa validación. Otra de las limitaciones es que dependiendo, dice, de la forma del llenado del cuestionario, puede variar el grado en que se complete el cuestionario. Claro, va a depender mucho de que es el investigado o del consultado, en que tenga eh, que esté dispuesto, ¿no?, a darte toda la información requerida, ¿no?, y que no solamente complete al azar las preguntas, responda al azar simplemente, o que no tenga una respuesta indicada a todas en general y ya deje de lado las otras alternativas por apurar, terminar rápido de repente. Hay ciertas características, ¿no? Hay aquí que tiene que disminuye este grado de validez que debe tener este instrumento. Otro es que si es que es enviado vía email, aquí debemos esperar, ¿no?, el tiempo a que sea devuelto, o también que de repente hay algunas preguntas que el investigador no le da mucho la importancia, no ha recibido esa debida instrucción cuando es en forma directa, ¿no?, de la toma de esta información. Hay tipos de cuestionarios, ¿no? Hay un cuestionario estructurado y no estructurado. El estructurado son con aquellas que están construidas con aquellas preguntas cerradas, donde el informante para cada pregunta tiene como únicas alternativas de respuesta, ¿no?, y las que aparecen en el cuestionario, sobre todo en las escalas, ¿no? Cuando se utiliza escalas, por ejemplo, tenemos las escalas de Likert, ¿no?, con 5 alternativas o 7 alternativas. Estas son como especie de puntuaciones en las cuales se va expresado allí, ¿no? Pero en el caso de los cuestionarios, ¿no?, van con ciertas ya representadas las alternativas allí como respuestas, en la cual solamente se tiene que marcar. Hay otro tipo de cuestionario, el no estructurado, que son con preguntas abiertas, donde el informante para cada pregunta tiene total libertad de expresar su propia respuesta. Puede haber también los cuestionarios mixtos, que incluyen tanto preguntas abiertas como cerradas. Es importante establecer, ¿no?, el tipo de preguntas que voy a tener allí, cómo es que quiero obtener los datos o qué datos quiero obtener.
es preferible que trabajen con un tipo de preguntas, o sea, un cuestionario estructurado donde solamente se tenga que marcar. Elaborar ese instrumento que es el cuestionario para obtener la información, hay necesidad de organizar o de plasmarlo, ¿no?, en un formulario debidamente organizado y con diferentes elementos que se tiene que tener presente para poder construirlo, ¿sí? Y para que pueda el investigado poder responder, ¿sí? Entonces hay que organizar el formulario de la siguiente manera. Hay que colocar el título que viene a ser el nombre, ¿no? El nombre del cuestionario o que sea, que esté basado en lo que qué variable quiero investigar, ¿no? Aquí tengo que ser bien claro con esto y siempre debe estar escrito, ¿no?, como primer elemento, ¿no?, de este formulario. Luego vienen las instrucciones. Se refiere a aquellas orientaciones que se tiene que tener bastante claro y que se debe brindar al consultado o al que va a desarrollar estas encuestas, que es un grupo de estudio, y tener bastante cuidado, o sea, orientarle de tal manera que este consultado puede llenar de la manera más fácil este formulario. Estas preguntas, estas instrucciones deben ser bastante claras y llevar prácticamente sin necesidad de hacer una otra consulta adicional, ¿no?, que pueda confundir, ¿no?, para poder dar su respuesta. Bien. Luego viene la identificación del encuestado y del formulario. Si bien se sabe que toda encuesta, todo cuestionario, ¿no?, debe ser, esta encuesta debe ser anónima, ¿no? Entonces no hay necesidad de identificar exactamente con los nombres, apellidos del encuestado. Puede así identificarse de repente con un código, ¿no?, con un código en el cual represente a ese encuestado, porque a veces a un grupo de estudios se le aplica un momento dado. Entonces, a veces los cuestionarios son que quiere evaluar tres variables, por ejemplo. Entonces, identificando con el código, puede darle a esta misma persona ese mismo otro cuestionario que tenga el mismo código y que le pueda servir para identificar, ¿no?, que se trata del mismo sujeto. Y del formulario, ¿no? Bueno, una calificación cuando ustedes aplican, ¿no?, igual que existe este código, debe también existir un número de formulario. Tanto las instrucciones como la identificación del encuestado son muy importantes porque también me va a servir para poder, sobre todo en aquellos cuestionarios que son vía online, en la cual no hay un contacto directo con el consultado. Entonces es difícil de que pida la orientación, ¿no?, vía directa, ¿sí? Entonces aquí viene también otro elemento que es las sesiones horarias específicas, y esto va a depender del tipo de variable, cuáles son las dimensiones, los indicadores que quiero evaluar, y de acuerdo a eso lo puedo plantear, ¿no?, la división de las preguntas, ¿no?, o los ítems que planteo en varias sesiones o varias específicas, de acuerdo a lo que quiero medir. Entonces van a ser organizados de tal, ¿no? Y siguientes son, bueno, algunas observaciones aparte, quizás al final al final de las preguntas, que es algo que se tenga que resaltar de repente que quiera adicionar, ¿no?, el encuestado aquí en esta
en esta parte de observación, o alguna información particular relacionada específicamente con el encuestado. Y la identificación del investigador también es bastante importante, porque aquí va a permitir que se coloque tanto el nombre del investigador por ética, además se registre la fecha, el lugar donde se está aplicando el formulario. Hablando ya del tipo de preguntas, habíamos dicho que existen tipos de preguntas abiertas y cerradas, pero estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas pueden ser de respuestas dicotómicas, ¿sí, no? O de respuestas múltiples, como por ejemplo de tipo Likert, ¿no? Escala de tipo Likert. Aparte, en cuanto a la redacción de las preguntas, estas preguntas deben ser bastante claras y comprensibles para los que van a responder este cuestionario. No deben incomodar, ¿no?, al momento de responder. Debe referirse preferentemente al enfocado al tema, ¿no?, al tema estudio. Ninguna pregunta debe inducir a una respuesta. Además, el lenguaje que es utilizado para las preguntas debe ser bastante adaptado al grupo cultural, ¿no?, de las personas a quien va a aplicarse este cuestionario. Vemos un ejemplo de cuestionario. Tenemos el nombre del cuestionario. Dice cuestionario SF36 sobre su estado de salud. Tenemos acá también las instrucciones, las preguntas con opciones solamente para marcar ya establecidas, ¿no? Son preguntas estructuradas. En este otro ejemplo también hay otro cuestionario, que es la calidad percibida por los usuarios de un servicio de medicina interna, es el título. Tenemos las instrucciones. Dentro de las instrucciones también menciona las opciones de respuesta, en las cuales ya están establecidas, igual con opción múltiple, del 1 al 5, ya codificado, donde cual el 1 dice mucho peor de lo que esperaba, peor de lo que esperaba, cómo me lo esperaba, mejor de lo que me esperaba y mucho mejor de lo que esperaba. Estas opciones múltiples y de tipo de escala de Likert va de menos a más, ¿no? Así que es como se tiene que presentar. Bien, entonces aquí abajo se coloca igual los números que me van a facilitar, ¿no? Ya está codificado, me va a facilitar el ingreso de esta información a mi base de datos luego, ¿no? Bien, y solamente el encuestado lo único que va a hacer es marcar, ¿no?, de acuerdo a estas instrucciones que se dio arriba. Bien, aquí faltaría colocar las numeraciones de los ítems, ¿no?, porque de esa manera hoy yo coloco al final, ¿no?, que puede ser, ¿no?, P1, P2 o ítem 1, I1, I2, I3, I4, ¿no?, y 5, que refiere a cada uno de los ítems. En este otro ejemplo tenemos ya como anexo 2, como es la forma que se tiene que presentar en su proyecto de investigación, un cuestionario, dice, cuestionario validado sobre los estilos de vida saludable. Habíamos dicho que estos cuestionarios tienen que ser validados. Luego vamos a ver lo de validez y confiabilidad para que se den cuenta. Tenemos entonces el título, está acá está el título, cuestionario sobre estilos de vida saludables. Tenemos las identificación, ¿no?, las identificación o aspectos generales que se tiene que tener presente, ¿no?, algunos aspectos que también se puede tener, ¿no?, algunos elementos generales. Luego vienen unas ciertas instrucciones, ¿no?, y aquí faltaría para codificar, ¿no? Yo puedo armar de repente con un lápiz, colocar en cada una de las hojas
un código, un número que me va a representar a cada uno de los cuestionarios, ¿bien? De cada. Y luego viene acá las áreas, ¿no? Las áreas. O sea, tenemos entonces el título, tenemos las instrucciones, también con alguna identificación, ¿no? de este encuestado, donde voy a ver acá el sexo, la profesión, si, qué estado civil tiene, algunas, ¿no? Algunas identificaciones aquí que me va a servir también para datos de parte de mi información. Bien. Acá está con siempre, frecuente, algunas veces y nunca, ¿no? Bueno, acá con prácticamente con cuatro posibles respuestas, ¿no? Es preferible que sea en número impar, pero bueno, en impar. Y acá viene, por ejemplo, está evaluando aquí una dimensión que es condición, actividad física y deporte, ¿no? En la siguiente se está viendo otras áreas, ya otras dimensiones. En este caso, la recreación y manejo de tiempo libre, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, el sueño, ¿no? Con las preguntas pertinentes y las posibles respuestas, ¿no? De que tiene que elegir el que es encuestado. Bien. Y al final de eso, ¿qué debe tener? Al final de eso, ¿qué debe tener? Algunas observaciones de repente y la identificación del encuestador. Habíamos dicho que el tipo de preguntas quizás mucho más fáciles y mejor para utilizar en este tipo de encuestas serían las preguntas cerradas, que son más fáciles y rápidas de responder, que son más fáciles para poder tabular y luego analizar, y son respuestas que van a ayudar a clarificar el significado e intención de la pregunta, pero también tiene desventajas, ¿no? Que bueno, va a dirigir un poco al participante en cierta dirección, ¿no? De repente, a veces por el apuro, ¿no? Contestan en una forma incorrecta, ¿no? No va a permitir que el participante pueda expresar su propia respuesta. eh, Puede que la respuesta que más se ajuste al participante no esté incluida dentro de estas alternativas. Por ejemplo, dice, para evitarlo, dice ser exhaustivo en las respuestas. Bueno, aquí tenemos que usar un estudio piloto para poder ver qué cosa. ¿Qué pasa con este estudio piloto? Este estudio piloto es que hay cuestionarios, ¿no? Que de repente estamos utilizando de que un cuestionario validado, la cual ha sido utilizado en otro lugar, con otra cultura, y que de repente tienen algunos conceptos que nosotros lo identificamos con otra forma, ¿no? Otro nombre. Por lo tanto, aquí se utiliza un estudio piloto, que es con un grupo más pequeño, se aplica el mismo cuestionario y vemos algunas preguntas, ¿no? Revisamos algunas preguntas de los mismos encuestados o algo que no entiendan y para poder eh, mm, corregirlo, ¿no? Eh, un ejemplo dice sobre la historia familiar de hipertensión, ¿no? Uno puede ser respuesta sí, no y no conoce. Eh, bueno, para poder dar otra opción, ¿no? ¿O posee usted un seguro médico? Sí o no. Eh, bueno, este es un poco más directo, ¿no? En cuanto a la respuesta, un poco más cerrado, solamente con dos alternativas dicotómicas y el otro es con múltiple, ya con otra más que da opción a que de repente no conoce ni siquiera qué es un seguro médico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder no si es que no conoce, ¿no? En la redacción de las preguntas, prácticamente hay que considerar preguntas que son necesarias, ¿no? Las que exactamente van a medir lo que quiero medir, ¿no? Eh,
Aquí tenemos que ver cuáles son nuestras variables de estudio. Si tenemos una variable de estudio dependiente, independiente, si tengo un interviniente, o tengo que adicionar, ¿no?, ciertos datos que están aparte de estas variables, ¿no?, que son algunos datos sociodemográficos, por ejemplo, o fechas. Es mejor evaluar variables importantes mediante varias preguntas. Esto mejora la validez del instrumento y la consistencia. Se debe iniciar con preguntas simples, luego ya preguntas personales o más sensibles para luego colocarlas casi al final ¿no?, después de estas preguntas más simples. Evitar categorizar variables continuas. Pues es mejor, es decir, aquellas variables que podamos medir y tengamos números, ¿no?, registrados en números. Es mejor registrarlas como continuas, dice, pero mejor información y ocupa menor espacio. Dice, por ejemplo, la presión, ¿no?, la presión arterial sistólica, ¿no?, en milímetros de mercurio. Por ejemplo, aquí es preferible identificar con números, ¿no?, con números, y después ya categorizar si es que quiero representar en forma cualitativa, por ejemplo, ¿no? Es igual, bien, primero lo categorizo como continua y luego después ya veo, lo categorizo, ¿no? Primero lo registro como continua y luego lo categorizo como ya como tipo de cualitativa, por ejemplo. Las preguntas requieren plantearse de tal manera que se obtenga una información amplia y completa y con los fines estrictamente del estudio. No debe surgir preguntas que den una respuesta no deseable, ¿no? Las preguntas tienen que tener una secuencia lógica. Además, algunos enunciados descriptivos deben ser colocados para poder mejorar el flujo del instrumento, y bueno, de repente ir secuenciándolo, ¿no?, porque me dice que es la mejor forma de presentar y es la mejor manera que también me va a ir dando respuestas, ¿no?, y la forma como que también me va a permitir un fácil ingreso a la base de datos. Hay que instruir, ¿no? Hay que instruir, para eso está la parte de las instrucciones, para poder también que el encuestado pueda leer, ¿no? Hay que instruir como la manera más fácil de poder, ¿no?, contestar. Preferible, como les dije hace un momento, un número impar de alternativas, ¿no? Esto menciona la escala de Likert también, 3, 5, 7, ¿no? Hay ciertas características físicas que debe tener este formulario y está dado en el diseño del formulario que se debe tener presente en el llenado, por ejemplo. Debe estar bien estructurado para que facilite el llenado al encuestado. Los ítems deben estar en el lado izquierdo, las respuestas deben estar en el lado derecho, se debe presentar bien claro la distribución de las respuestas, las posibles respuestas deben ser, si son dicotómicas, el sí y el no debe estar, ¿no?, bien adecuado en la distribución dentro del papel. Igual las que son de alternativa múltiple. La codificación es muy importante, debe facilitar también, debe tener la misma codificación en todas las preguntas para que no desvíe, ¿no?, la respuesta al encuestado. Igual para que me ayude también en mi base de datos el ingreso, ¿no?, de toda esta información. El tamaño, ¿no?, el tamaño quiere decir la cantidad de preguntas que se tenga también,
va a facilitar el uso, ¿no? Y va a facilitar también a la persona que responda, ¿no? Esta encuesta, no le va a producir cansancio, distracción, ya desgano, ¿no? Solamente contesta las primeras 20 o 30 preguntas y el resto ya no responde por responder. Entonces, cuando son demasiadas cantidad de preguntas, ahí es difícil, ¿no? El tipo y letra tienen que ser bastante legibles, que se puedan entender. Los espacios apropiados, ¿no? Puede que faciliten las preguntas y faciliten a la lectura y faciliten también dar la respuesta a estas preguntas. Evitar utilizar códigos complicados, ¿no? Tanto para, bueno, el que realiza la encuesta no va a entender mucho, pero también el investigador no le va a facilitar mucho el ingreso, ¿no? en la base de datos y le va a complicar, ¿no? este traslado de información que va a hacer. Si estos datos que se recolectan están bien estructurados o bien plasmados en estos tipos de formularios, entonces el procesamiento también se nos va a hacer bastante fácil, ¿no? Vamos a extraer esta información de este formulario que se supone que ha estado bien diseñado, y de esta forma me va a permitir pasar por las diferentes etapas del procesamiento de estos datos, que va a ser el llenado, la codificación y la transcripción de estos datos en esta base de datos para después analizarlos. Este es otro instrumento de recolección de datos, que es la ficha de recolección o una hoja de registro, ¿no? En la cual ahí voy a colocar información que se recoge, ya puede ser de documentos como las historias clínicas, o cuando se requiere cierta información de tipo numérica en la cual ¿no? tengo a la persona, por ejemplo en este caso, ¿no? Es una ficha de estado nutricional, identifico a la persona, ya saben que es anónimo, solamente requiero un código, de repente requiero otra información que es la edad, la carrera, el teléfono, bueno, si es que hay necesidad de poder, si se requiere, el mail de repente también para darle alguna información de aquí, ¿no? Si es que se ha comprometido a entregar el peso, el talla, el índice de masa corporal, ¿no? Para ver de repente algunos datos antropométricos, para poder evaluar de repente la obesidad, si es que hay obesidad o no, ¿no? Entonces, y requiero, ¿no? de esa información para poder enviar, ¿no? Dar respuesta. Ahí a veces se le ofrece al sujeto de estudio para darle, ¿no? Para proporcionarles esos resultados, ¿no? que estoy solicitando, o esos datos que estoy solicitando, perdón. Luego, aquí entonces se ponen los datos antropométricos y bueno, y el valor aquí al lado, ¿no? Es una forma fácil. O simplemente voy y registro una historia clínica, en vez de algunos datos que especifico aquí, ¿no? Pongo y identifico y coloco en cada una de esta información adicional. Y si requiero, como le digo, comunicarse con esta persona, de repente puedo poner el nombre sin necesidad de que esta información sea parte de, ¿no? mi base de datos, solamente estrictamente para poder de repente sacar, ¿no? resultados sin tomar presente el nombre, porque toda esta información debe ser bastante anónima, ¿no? Bien. Los requisitos en un instrumento. Habíamos dicho que son tres, bueno, la confiabilidad, la validez y la objetividad. En esta ocasión vamos a tratar mucho más ampliamente lo que es la confiabilidad y la validez. Para que un instrumento de medición pueda ser óptimo al momento de su aplicación, es necesidad que se cumpla necesariamente los siguientes requisitos.
La confiabilidad, en este caso, se refiere al grado o precisión que resulta esta medida, que tiene que tener esta medida, o esta medida o este instrumento, ¿no?, para medición. En el sentido de que si se aplica en forma repetida este instrumento, o que si es que se vuelve a utilizar este instrumento de medición, al mismo sujeto u objeto de estudio pueda producir los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo una balanza en este momento, ¿no?, peso, y si mi paciente pesa, por ejemplo, 65 kilos, no quiere decir que dentro de 15 minutos vuelva a hacer la pesa y esté pesando pues 70 kilos, vamos a suponer, ¿no?, para exagerar un poquito. Entonces, la confiabilidad mide eso, ¿no?, mide el grado de precisión o exactitud en la medida, ¿no? Entonces, si este instrumento o esta balanza no me está registrando de forma repetitiva, y es más, que se ha tomado al mismo sujeto, quiere decir que esa balanza o ese instrumento está fallando. Por lo tanto, sabemos que una balanza requiere, ¿no?, de una serie de pesadas, hay que calibrarlo, ¿no? Entonces algo está fallando la pila, está fallando algo en este instrumento. Ahora, para poder medir, ¿no?, talla, peso, hay instrumentos especiales, ¿no?, inclusive para los recién nacidos, ¿no? Las balanzas también son especiales para los bebés, para los recién nacidos, o sea, no son las mismas balanzas que se utilizan para niños o para personas adultas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es la misma balanza que se utiliza pues en nuestro baño, que lo tenemos para ir para la pesa diaria. Igualmente en el tallímetro hay formas de tallar, ¿no?, también. Entonces este instrumento que es utilizado para medir tiene que ser confiable. Ahora, si se trata de un cuestionario, ya les había dicho, ¿no?, que cuál es la forma de medir, ¿no?, o de confiar en este instrumento. Para que sea confiable es hacer el estudio piloto. ¿Sí? La validez hace referencia a la posibilidad de eficacia, ¿no?, del instrumento. Va a medir si es eficaz este instrumento de medición al momento de utilizarlo, y su pertinencia al aplicarlo al fenómeno, hecho o sujeto de estudio. Es decir, que el instrumento realmente mida lo que se pretende medir. Por ejemplo, si está diseñado para medir memoria, no sería pertinente que midiera aprendizaje. Claro, ¿no? Cada uno está diseñado para medir lo que se quiere medir, ¿no? Entonces, como ha sido diseñado, entonces se tiene que usar para ese fin, ¿no? Porque hay test, ¿no?, que miden específicamente una conducta, un aprendizaje, etcétera, ¿no? Ya son conocidos, son universales, ya estos inclusive ya están validados universalmente. Bien, pero hay encuestas, ¿no?, hay cuestionarios en los cuales hay necesidad de pasar por todo un proceso de validación. Entonces, bajo ese criterio de la validez, que se refiere al instrumento, ¿no?, la condición del instrumento en que mida lo que se busca medir, hay diferentes tipos de validez. La validez de contenido, de criterio y de constructo. El de contenido es el grado en que la medición presenta el concepto variable de medida. Aquí, en este caso, el instrumento, es el cuestionario, pasa por un proceso de validación, se llama por la validez de expertos, o sea, por el juicio de expertos, en la cual va a ser entregado este cuestionario a 5 o 10 expertos que son especialistas en el tema, y van a validar su cuestionario, ¿no? Va a presentar sus observaciones, como que aprueba o desaprueba su cuestionario.
De acuerdo a eso, ustedes tienen que hacer las adecuaciones y pasar por una fórmula estadística para que sea este cuestionario validado. La otra validez tenemos la validez de criterio. Se establece al comparar los resultados de un instrumento con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo, ¿no? Tenemos también otras medidas estadísticas, tenemos como que el coeficiente de Spearman, Pearson, el alfa de Cronbach, que va a permitir medir este tipo de validez. Y la validez de constructo, ¿no? Que también un instrumento representa la teoría del fenómeno o concepto teórico que mide. Estos son los que siempre, bueno, los que más utilizamos casualmente es la validez contenido, ¿no? Esta validez de contenido que prácticamente vamos va a pasar, ¿no? Este instrumento que es nuestro cuestionario de estudio, aquellos cuestionarios que no están validados, hay que recurrir a la consulta de estos expertos que les había mencionado. Ellos van a juzgar si los ítems están bien redactados y que se refieren a la población de interés, o si son o no pertinentes para evaluar este tema determinado, o si cada ítem, ¿no? O cada ítem, cada pregunta se está representado en forma adecuada o está afín, ¿no? A la variable o la dimensión de interés, ¿no? De cada variable, ¿no? Entonces el experto que es experto en el tema, ¿no? va a poder evaluar esta parte, ¿no? Estos tipos de validación de expertos, según una validación cualitativa o cuantitativa, cuando son, bueno, de acuerdo a los tipos de instrumentos. En este caso, para una validación cualitativa tenemos solamente 3 expertos y cuando es cuantitativa de 5 a 10 expertos, ¿no? En nuestro estudio podemos aplicar para 5, ¿no? En los trabajos para los proyectos que ustedes están realizando. ¿Cuál es el papel entonces que representan, ¿no? Estos expertos, ¿no? Como juicio de expertos para nuestra validación del instrumento? La opinión de estas personas, de estos expertos, son realmente importantes para validar nuestro instrumento de recolección de datos, ¿no? Por eso es que se debe elegir a estas personas que estén relacionadas con el tema, ojo, porque si yo voy a hacer un estudio de, por ejemplo, sobre infecciones respiratorias, ¿no? Requiero pues expertos en el tema que sean, por ejemplo, pueden ser neumólogos, pueden ser de medicina interna, ¿no? Que conozcan sobre el tema en general. No voy a pretender, bueno, que también conocen, ¿no? De repente a otras personas que no refieran en sí al tema, ¿no? Revisión de la pertinencia de los ítems también, ¿no? Del instrumento, o sea, aquí de acuerdo a la validación que hagan estos expertos, nosotros como investigadores tenemos la pertinencia de poder añadir, retirar o reformular estas preguntas o estos ítems. Igualmente, el experto, ¿no? El que es experto en el tema, tendrá la posibilidad, ¿no? De poder decirnos, bueno, esto hay que aumentar, o esto hay que quitar, o esto hay que reformular, ¿no? Estos ítems o estas preguntas. Igualmente, nosotros como investigadores, igual lo podemos tomar, ¿no? De acuerdo al resultado que haga de un análisis de juicio de expertos. El número de expertos, como les dije, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 10. Ahora si tengo 5, 6, 7 u 8, 9 o 10 expertos,
hay un modelo de tabla de validación para que pueda llenar estos expertos y nosotros después, ¿no? Cotejarlo de manera estadística y poder decir, pues sí, vamos a variar tales preguntas porque la opinión ha sido, bueno, de más de la mitad de repente de los expertos y por lo tanto tenemos que validar, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que reemplazar las observaciones que nos hayan hecho. Pero si de los 10 solamente uno hizo la observación y yo como investigador o ¿no? que soy parte de mi trabajo de estudio y considero, ¿no? a juicio, considero que sí realmente se debe cambiar, entonces hay que hacerlo, ¿no? También, ¿no? O si no, como más, hay 9 expertos en las cuales no consideró necesario esa modificación, entonces no lo modifico. Hay un formato de valoración de cada ítem, ¿no? Como está presentando en esta tabla, donde se presentan las preguntas, ¿no? Una serie de preguntas, bueno, de las que sean, bueno, eso va a continuar, y en la cual se dice que hay una opinión favorable y una opinión desfavorable, y la razón, ¿no? De si el experto cree que es desfavorable, tiene que sustentar aquí en esta parte, ¿no? En esta columna derecha, que está a la derecha. Bien, este formato va a tener cada experto en la cual va a llenar su opinión por cada pregunta o por cada ítem, ¿no? Este es un modelo. Entonces, si se trata de 7 expertos o de 5 expertos, tengo que tener 5 formatos en los cuales lo pueda llenar. Este es un formato más global, ¿no? De valoración del instrumento, en la cual ya no es, ¿no? Con la cantidad de ítems, ¿no? O con mis preguntas en general, sino es de acuerdo a criterios, ¿no? De acuerdo a criterios. Me dice acá que si el instrumento propuesto responde al problema de investigación, ¿qué quiere decir? Que el experto va a revisar mi instrumento y va a revisar el problema de investigación. Aquí también me dice las instrucciones son claras y orientadas para el desarrollo de aplicación del instrumento, la estructura del instrumento es adecuada con respecto a la operacionalización de variables, o sea, ¿qué quiere decir? Que también el experto va a tener que revisar la operacionalización de variables, ¿no? Los ítems permiten lograr el objetivo de estudio, igualmente va a tener que revisar, ¿no? Los objetivos de estudio y así sucesivamente, ¿no? A cada una de los criterios. Entonces, para esto no solamente va a tener que tener este formato el experto, sino va a tener que tener, ¿qué cosas? Va a tener que tener el problema de investigación, los objetivos, o sea, un resumen de mi proyecto. Además, va a tener que tener la tabla de operacionalización de variables, ¿no? ¿Y qué es lo que resume a todo? Bueno, hay una matriz que más adelante vamos a hacerla también, que se llama la matriz de consistencia, donde está resumido prácticamente toda la información. Aparte, tendría que darle lo que es la operacionalización de variables. Y luego, bueno, de acuerdo a estos criterios, el experto va a responder si sí o no tiene estos, ¿no? Responden a estos criterios. Y si hay alguna observación, igual la va a colocar. Entonces, igual en la anterior diapositiva, voy a tener que también tener un formato para cada experto. Luego voy a tomar un formato más general, más global, en la cual ya que el investigador ya tiene que elaborarlo, para colocar allí los criterios, por ejemplo, los criterios y los jueces, ¿no? Juez 1, juez 2, 3, 4, 5 y qué es lo que respondió sí o no, ¿no? Es un resumen, ¿no? Un compilado ya de todas las respuestas que ha dado o sus apreciaciones que ha dado los expertos. Existe una tabla de Aiken. Esta tabla de Aiken que mide prácticamente el coeficiente de validez
se refiere a la validez de Aiken, que es un coeficiente que va a prácticamente ser calculado, este valor, sobre la valoración de todas las respuestas que dé el conjunto de jueces, ¿no? Con relación a los ítems que hemos propuesto, ¿no? Ellos van a dar una valoración con respecto a cada ítem y de acuerdo a esto vamos a tener ciertos valores, que estos valores pueden ser dicotómicas, es decir, valer de 0 o 1, ¿no? Y de acuerdo a esto se va a hacer de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Que ya está estadísticamente establecida, y a medida de que ese valor sea más elevado, ¿no? El ítem tendrá un mayor validez de contenido, ¿no? Porque casualmente el coeficiente de validez mide, ¿no? La validez de contenido de un instrumento. Este resultado, entonces, se va a evaluar estadísticamente haciendo uso de esta tabla. Y prácticamente aquí vamos a decir si es que este instrumento es válido o no. Aquí se presenta la tabla y va a variar desde que 5, 6, 7, 8, 9 o 10 jueces, los acuerdos que se tenga sobre estos 5 jueces, si los acuerdos son solamente de 3 o de 4 o de los 5 jueces, bajo la pregunta respectiva, y tenemos un valor de P, ¿no? 0,032. Acá vemos ¿no? Los valores en cada uno, y mientras más se acerca a 1, que es la más representativa, ¿no? Entonces tenemos acá 6 jueces, 4, 5 y 6 igual, ¿no? Viendo de que se refiera más a 1. Si se refiere más a 1, por ejemplo, aquí tenemos, si es que las 6 respuestas están de acuerdo los jueces, entonces esa pregunta está bien, ¿no? Está cercano a 1. Y tenemos el 0,67, 0,83. Cuanto más cercano es más confiable, perdón, es más válida ese ítem, ¿no? Y así sucesivamente. Y el otro criterio sería la confiabilidad, ¿no? Para medir la confiabilidad, aplicamos un estudio piloto, ¿se acuerdan que les comenté? Es examinar prácticamente el funcionamiento general de este instrumento de medida en una muestra pequeña, ¿no? Que tenga las mismas características de mi población estudio o de mi muestra estudio. ¿Qué quiere decir? Bueno, no hay una cantidad definida, ¿no? Te dice que es entre 10, entre 20, otros dicen que solamente es el 10% de toda nuestra muestra, etc. Entonces, bien, es identificar a un número pequeño o reducido que tenga de sujetos que tengan las mismas características de mi sujeto de estudio, en la cual yo voy a aplicar este instrumento que he elaborado y voy a medir, ¿no? Voy a dejar de que estos sujetos respondan, y de acuerdo a eso identifique de acuerdo a qué preguntas están ambiguas, qué preguntas tienen mayor conflicto, ¿no? Los encuestados para responder esas preguntas, ¿no? Entonces ahí es donde voy a evaluar con este estudio piloto, el cuestionario, voy a evaluar este cuestionario, ¿no? Bien. ¿Cómo certifico que este inventario, esta encuesta, ¿no? Este cuestionario ya está validado, ¿no? Hay una ficha técnica en la cual tiene ciertas características que se tiene que llenar. Si ya he encontrado un instrumento validado, entonces esta ficha técnica está, ¿no? En esa tesis, ¿no? En esa investigación que ustedes han revisado, de la cual pueden tomarla y registrarla. Esto va a estar en la parte de los anexos de su trabajo de investigación. Ahora, ¿qué pasa si ustedes han encontrado, han encontrado el cuestionario, pero no encuentran la ficha, no está la ficha técnica?
Entonces ustedes pueden elaborar esa ficha técnica siguiendo estas características, ¿no? Donde van a colocar el nombre del inventario o el nombre de la encuesta o el nombre del cuestionario, quién ha sido el autor o autores, qué significación tiene, cuál es la procedencia, de dónde, si ha sido una adaptación, si no es adaptación, no colocan esta parte, cómo ha sido administrado, a qué grupo de personas, las formas, cuánto ha durado la aplicación de este instrumento, cuál es la puntuación, la tipificación, la validez que ha seguido y la confiabilidad, ¿no? Cómo ha sido validado y cómo ha sido visto la parte de la confiabilidad, ¿no? También aquí en la confiabilidad, aparte del estudio piloto, puedo hacer lo que es el método del coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Que es la parte ya estadística, que bueno, que no les comenté anteriormente. ¿Bien? Entonces, esta forma es que se tiene que presentar, ¿no? la ficha técnica. Ahora, de las que están construyendo, de los que están construyendo recién, igualmente al final, cuando pasa por el proceso de validación y todo lo que refiere a la confiabilidad y validación, igual van a tener que hacer su ficha técnica. Bien, jóvenes, entonces elaborar el formulario de recolección de datos o elaborar este cuestionario para medir las variables o variables de estudio no es tarea fácil. O sea, hay que tener presente nuestras variables de estudio, nuestros objetivos, el problema de investigación, las hipótesis, para poder diseñar correctamente este formulario y luego tomar ciertas consideraciones o ciertos criterios en la cual van a estar relacionados a toda esta organización que se ha mencionado y poder elaborar de forma adecuada cada una de las preguntas o cada uno de los ítems, ¿no? Para, bueno, también además de tener presente las características físicas de los formularios y tener presente sobre la validación y la confiabilidad y la objetividad que tienen que tener estos instrumentos para poder ser aplicados luego con nuestro sujeto de estudio. Además, hay ciertos instrumentos que también son utilizados que tiene que tener un control de calidad, ¿no? Son estos instrumentos que les estaba mencionando sobre la balanza, un termómetro, un tallímetro, etc. Bien, entonces, y aquí, después de haber recolectado, bueno, primero habiendo construido un instrumento para poder recoger la información. Luego del recojo de la información, tenemos otra parte importante que es el procesamiento de datos. O sea, ¿dónde es que lo voy a colocar estos datos? Ya sabemos que, bueno, voy a recoger mediante estos instrumentos, pero ¿dónde voy a plasmar luego, ¿no? Para poder luego hacer un análisis de esta información que he recogido. Bien, entonces para esto vamos a iniciar con lo que es el procesamiento de datos, ¿no? Luego la siguiente clase o la siguiente sesión vamos a ver el análisis de estos datos. ¿Bien? Para poder iniciar con el proceso de procesamiento de esta información, debemos tener una tabla, ¿no? Una tabla de codificación. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de códigos, las cuales debemos tener en cuenta, las formas que debemos tener, puede ser una letra, puede ser dos letras, pueden ser números, en las cuales me va a permitir o me va a facilitar, ¿no? Elaborar una base de datos, ¿no? Y poder registrarlo de forma utilizando un programa, puede ser un programa estadístico o el mismo Excel, ¿no? Para poder allí vaciar mi información. El procesamiento de los datos entonces se refiere a todo proceso que va a tener que realizar un investigador desde la recolección de datos hasta la presentación de los mismos en forma resumida, que ya viene luego lo que es el análisis de estos resultados, de estos datos, ¿no? Presentando los resultados. Entonces,
Tiene básicamente tres etapas, que es la recolección, la entrada y el procesamiento y la presentación de estas. ¿Bien? Las respuestas que se obtienen del instrumento se van a codificar. Por eso hay una matriz, la matriz de codificación de variables, en las cuales vamos a tener la variable y cómo podemos codificar esas respuestas, en la cual me va a ayudar casualmente para hacer esta base de datos. Y se transfieren a esta matriz, que es la base de datos, que son registros debidamente clasificados y almacenados en un medio electrónico. Vamos a utilizar para este procesamiento ciertos programas informativos, que puede ser el SPSS, que me va a representar una gran ventaja de tiempo, dinero y espacio, ya que al momento de procesarlo y luego analizarlos me va a arrojar inmediatamente los resultados, ¿no? De todo esos estudios ustedes que han tenido de estadística, en las cuales han manualmente, ¿no?, encontrado ciertos resultados a operaciones estadísticas o problemas estadísticos. Este programa de SPSS, con saber, ¿no?, ingresar o saber elaborar esta base de datos y saber identificar qué tipo de análisis requiero, automáticamente les va a salir los resultados. En este proceso cuenta sobre todo la habilidad, ¿no?, de que tiene el investigador para poder capturar los datos y poder procesarlos de acuerdo a este parámetro o de acuerdo a ciertos parámetros estadísticos, ¿no?, y de acuerdo al programa que utiliza. ¿Puedo hacerlo en Excel? Sí, puedo hacerlo en Excel también. Les comenté sobre un libro de codificación, ¿no?, un libro de códigos o una matriz de códigos. Es un documento que describe la localización de las variables, por eso decía matriz de codificación, y los códigos asignados, ¿no?, a estas variables. Cumple dos funciones. Uno va a ser la guía del proceso de codificación y otro va a ser la guía de localizar estas variables para luego interpretar durante el análisis, ¿no?, o durante la presentación en esta base de datos. Los elementos, tenemos la variable, la pregunta, el ítems, ¿no? Puedo ingresar con una P1, P2, P3, que se refiere al número de preguntas, o ítem 1, I1, I2, I3. Las características y su categoría, perdón, las categorías y subcategorías puede estar representado por iniciales también, ¿no?, de acuerdo a en columnas, ¿no?, en columnas en caso. Aquí está. Y luego, bueno, voy a transferir todos los resultados del instrumento de medición, se transfieren en la matriz por medio del libro de códigos. Bueno, todo esto voy a tener después una base de datos en la cual voy a poder observar todos mis datos dentro de estas tablas y recién allí puedo elaborar mi análisis. Esta es la matriz de codificación de variables que ustedes tienen que presentar de acuerdo a las variables de estudio, las categorías que puede tomar ¿no?, cada una de las variables y luego los códigos, ¿no?, que puede ser tomado cada uno de ellos. Esto va de acuerdo también a los códigos que ustedes han presentado en las encuestas o en los registros, la ficha de registro, ¿no?, de acuerdo a cómo ustedes estén presentando. Aquí una imagen, ¿no?, de cómo se presenta este programa de SPSS. Si tiene la oportunidad de seguir un curso de este programa, por favor háganlo, ¿no? Va a ser muy importante para ustedes porque les va a ayudar en el futuro, ¿no?, inclusive con otras investigaciones, a poder resumir rápidamente toda esa información que tiene en solamente una tabla y de allí hacer su análisis estadístico. Es bastante fácil, solamente hay que tener mucho cuidado al ingreso de toda la data, ¿no? Se sabe de estudios, muchos investigadores han tenido resultados diferentes a lo que se quiso tener en cuanto a sus hipótesis,
por no saber ingresar, ¿no?, esta información en esta base de datos. Aquí tenemos ya cómo es que se va ingresando. Aquí están las variables, el tipo de variable, ¿no?, de acuerdo a su naturaleza, si es numérico. Bueno, aquí cambia, ¿no? Si fuera cuantitativo va a ser numérico y si fuera cualitativo va a ser de cadena, ¿no? Estos va a variar. Si es que tiene decimales, estos datos se coloca con decimales, si no, no. Luego se coloca una etiqueta, los valores que puede tener esta variable, ¿no? En el caso les dije, ¿no?, si en el sexo 1 le podían poner, por ejemplo, un código 1, por ejemplo, al hombre, o 2 a la mujer, o 0 y 1, depende, ¿no? Luego viene la escala de medición. Luego de haber ingresado estos datos primero, ahora sí, vamos ingresando toda esta otra información en otro lado de la hoja de este PCS, y, y voy llenando, ¿no?, de la información de cada sujeto, ¿no? En vez de colocar masculino, femenino, solamente coloco 1 o 0 en este caso, ¿no? Igual a las otras variables, solamente con los códigos o los números que me refiere. Igual arriba en las variables coloco en forma abreviada, ¿no?, la variable. Y así, y luego ya aplico el análisis de investigación. Bueno, en esta imagen me representa la manera como es que debo ingresar, ¿no? Archivo, abrir y datos para poder ingresar al SPS. Pero primero tengo que ingresar al SPS para poder ingresar a mi base de datos. Hace un momento les dije de hoja diferente, ¿no? A uno que le ingreso las variables y a otro que le ingreso ya los datos, ¿no? Esto se presenta en la parte inferior de esa plantilla de base de datos, donde uno se va a llamar vista de datos y el otro se va a llamar vista de variables. En la vista de datos, primero lleno la vista de variables, en la cual ahí voy a editar las variables, como les había explicado hace un momento. Veo toda la lista y completo la información que requiere, ¿no? El tipo que hemos visto, los valores, las etiquetas, etcétera, ¿no? Y voy a mostrar aquí todas las características de esta variable. Luego de haber editado ya todo eso, recién me voy a la otra pestañita, como si fuera la de Excel, cuando tiene dos hojas, varias hojas, igual. Una de las pestañitas o una de las hojas va a ser vista de variables y la otra va a ser la vista de datos. En la vista de datos y ahí voy a ingresar, ¿no? Voy a ingresar cada uno de los datos de cada sujeto de estudio, ¿no? Tenemos columnas donde van a ir las variables y las filas van a ser los registros de los participantes o de las unidades de análisis, ¿no? Luego de haber subido todo esto, como les dije, se va a realizar el análisis estadístico correspondiente. Y bueno, eso va a ser, voy a explicarles en la próxima sesión. Muchísimas gracias.